guatemalteco ha desplegado esta tarde 3.000 elementos a la zona de adyacencia por el ataque en el que resultó muerto un niño ayer. En la línea telefónica vamos a conversar en este momento con el canciller Carlos Raúl Morales, que está en camino hacia un viaje a Estados Unidos, pero nos ha concedido estos minutos para comunicarnos, darnos a conocer cuál es la posición de la Cancillería guatemalteca con respecto de esta determinación que se tomó hoy. Señor canciller, buenas noches. Buenas noches, Paola, un gusto saludarlos, muchas gracias por el espacio y saben que para mí es un honor siempre compartir con ustedes. Paola, la posición del gobierno de Guatemala, porque aquí no es la posición ni de la Cancillería ni del Ministerio de la Defensa, sino del gobierno de Guatemala, es de total rechazo. Es de ver, estamos consternados, estamos preocupados por la actitud irresponsable de las fuerzas de defensa de Belice. Nosotros hace 2-3 años, durante la cumbre de la CELAC que tuvimos en La Habana, declaramos a América Latina y el Caribe una zona de paz, una zona libre de conflictos. Y a pesar, Paola, de que tenemos algunos diferendos, como es el caso de Nicaragua con Costa Rica, el de Chile con Bolivia, el nuestro con Belice y otros más, el de Guyana con Venezuela, pues bueno, son diferendos que hemos elegido resolverlos de manera pacífica a través de la solución pacífica de las controversias, y jamás me llegué a imaginar que miembros de un ejército, en teoría profesional, fueran a disparar contra un menor de edad, contra un niño. Esto es lo que sucedió anoche. Estamos realmente sorprendidos de hasta dónde pueden llegar las fuerzas de defensa de Belice, aduciendo, por supuesto, pues que acabo de leer el comunicado de ellos de respuesta diciendo que fue en defensa propia, y me quedo más sorprendido, Paola, cuando leo los resultados de la necropsia. El niño de 13 años que falleció recibió 8 impactos de bala de un rifle de alto poder de uso exclusivamente militar, y 4 de esas balas estaban en su espalda. Eso es debida defensa, eso es una defensa. Yo no lo creo, Paola. Belice va a tener mucho que explicar. Nosotros tenemos lamentablemente, y digo lamentablemente, con el ejército de Belice una relación compleja, y se lo decía al embajador británico hace unos minutos que colgaba con él en el teléfono, y se lo dije también al embajador americano esta mañana. Necesitamos que Belice entienda, que necesitamos que el ejército de Belice comprenda que tiene que ser un ejército profesional, y necesitamos que Reino Unido y Estados Unidos, que colaboran con ellos mucho y también con nosotros en cooperación militar, les hablen y los profesionalicen, porque este tipo de incidentes a lo único que nos van a llevar es a desgastar la relación bilateral, a hacerle daño a la relación bilateral. Ellos podrán dar cualquier excusa que quieran, pero lo que es cierto, y nosotros vamos a publicar las fotografías del niño, vamos a publicar cómo recibió las balas por la espalda para que la comunidad internacional pueda apreciar que Guatemala no es el agresor. Siempre se nos ha acusado de ser los agresores, siempre se nos ha acusado de que es Guatemala la agresora y Belice la víctima, y estaba haciendo un recuento, Paola, hace unos minutos de cuántos guatemaltecos han fallecido en la zona de adyacencia. Son 10 desde 1999, todos atacados por fuego beliceño del ejército de Belice. Vi también una respuesta que dieron los beliceños a un mensaje que dio el señor presidente, en donde señalan que un policía y un soldado insinúan que fueron guatemaltecos los que los atacaron, beliceños. No hay una sola prueba donde nos puedan decir que fueron guatemaltecos. Y algo le puedo asegurar: el ejército de Guatemala ha sido respetuoso, el ejército de Guatemala ha cumplido con las medidas de fomento a la confianza, el ejército de Guatemala ha coordinado apropiadamente con las fuerzas de defensa de Belice, y no hay solo un incidente en donde Belice pueda quejarse del ejército de Guatemala, Canciller, del profesionalismo. Estamos preocupados, Paola. Yo espero, y aquí tengo que separar algo también, tengo que reconocer que el canciller ¿nos está escuchando, canciller? Que trata de establecer relaciones cercanas con Guatemala, de fortalecer esto, pero también está claro que es el ejército de Belice el que necesita profesionalizarse y el que necesita de mucha cooperación internacional para que logre su cometido. Canciller, ¿nos escucha? Le saluda Adrián Zapata. Adelante. Vea, ¿se ha dado algún grado de comunicación? ¿Ha tenido usted alguna comunicación al margen de la postura manifestada por el señor presidente y el comunicado del Estado beliceño? ¿Ha tenido usted comunicación en el marco de la Cancillería con su similar en el beliceño?
La voy a tener, terminando esta llamada con ustedes, ya me llamó el canciller beliceño, pero no lo pude atender porque lamentablemente veníamos volando de la frontera de McAllen hacia Nueva York, donde mañana se firman los acuerdos de cambio climático. De hecho, la primera llamada que cojo es esta. Y terminando con ustedes, el canciller beliceño me va a llamar para que podamos conversar, pero la posición nuestra es clara. Nosotros estamos cansados de ponerlos muertos y estamos cansados de que ellos se victimicen y que siempre seamos nosotros los responsables y que siempre se inventen que somos campesinos los que están disparando, cuando nunca nos han podido probar que un solo campesino haya disparado una sola bala en contra de un soldado beliceño. ¿Por qué la diferencia de versiones, señor canciller? Sembraban pepitoria versus participaban en actividades de tala ilegal en una zona protegida. No lo escuché, si me repite, por favor. ¿Por qué la diferencia de versiones? Guatemala dice que sembraban pepitoria, Belice dicen que participaban en tala ilegal en un área protegida. Belice es lo que siempre dice. Belice siempre ha aducido la muerte de si revisamos las muertes de los 10 guatemaltecos que han fallecido en esas mismas circunstancias, Belice siempre ha dicho que es talando precisamente las áreas protegidas. Vea, aquí hay un tema, y hay un tema claro que también nosotros tenemos, y por eso nosotros iniciamos una serie de proyectos de conservación y una serie de proyectos de desarrollo económico para los campesinos que están en la zona de adyacencia. Lo cierto, y le hago la pregunta a usted, imagínense que han estado talando la selva, imagínense que han estado incluso sembrando marihuana, ¿a usted le considera justo que asesinen a alguien, que maten a alguien por estar talando un árbol? Son 10 los guatemaltecos con son 10 los guatemaltecos. Son 10 los guatemaltecos con esto los que nos matan de igual manera y no se justifica. Si revisamos la legislación guatemalteca, hay una pena, por supuesto, por estar en áreas protegidas, pero nunca matarlos de esta manera. Y le digo, son 10 los guatemaltecos que han fallecido de la misma forma y es lo que realmente nos molesta. Entonces, pudieron haber estado talando, pudieron haber estado sembrando marihuana, pudieron haber estado, qué sé yo, robando incluso alguna pieza arqueológica, pero de ninguna manera se justifica la muerte de ellos. Este es un tema que lo hemos hablado ya con la OEA, les hemos exigido que usen, por ejemplo, balas de goma para que los puedan detener si tanto es la amenaza que ellos tienen. Pero en este caso, lo que más nos duele es que se trata de un niño de 13 años que falleció y de su hermanito de 11 años. Y por eso la pregunta que hacía el señor presidente, ¿se representa un niño de 13 años y un niño de 11 años una amenaza a la seguridad nacional de Belice? Respondámonosla. Señor canciller, gracias por atender esta llamada. Vamos a continuar aquí con la discusión sobre este tema con nuestro invitado que ahora les presentamos. Es Manuel Conde Orellana, diputado del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias. Pues bueno, oyendo al canciller, evidentemente bastante alterado. No hay lugar a dudas que, bueno, es un hecho lamentable. El análisis a priori, diputado. Bueno, primero, entre Guatemala y Belice hay una zona de adyacencia, no hay una zona limítrofe, no hay una frontera. Es una nebulosa. Es una zona de adyacencia en la que conviven comunidades, tanto del lado de Belice como del lado de Guatemala. En esta zona de adyacencia se supone que se deben de estar construyendo normas de confianza. Hay una buena relación, hay un intercambio. Más de 400 niños de Melchor de Mencos van a estudiar a colegios bilingües a Belice. En esa zona hay mucha dinámica comercial y hace unos días el canciller Morales nos invitaba a hacer una visita in situ a la zona de adyacencia comentándonos las buenas relaciones que se estaban construyendo. Sabemos en Guatemala, y el mundo lo sabe, y en la OEA particularmente, que es en el foro hemisférico en el que se está discutiendo esta posibilidad, entre Guatemala y Belice viene un proceso que lleva a ambas naciones a un referéndum, a una consulta popular sobre si el caso del diferendo territorial entre Guatemala y Belice debe ser conocido por la Corte Internacional de Justicia. Ese proceso va en camino, con todo y sus fallas va en camino. Digo sus fallas porque Belice modificó sus leyes y ahora tiene que votar el 60% de la población apta para votar, y ese referéndum tiene que arrojar un 60% de opinión favorable. Eso ya es un grado de dificultad mayor. Claro. Y Guatemala tiene también que cumplir con el compromiso adquirido en el tratado o acuerdo firmado. Creo que esto que está sucediendo es muy delicado. Pero, diputado, ¿por qué matar? Bueno, ¿por qué disparar?
aquí el infortunio fue que murió un niño, pero lo que está reflejando es que ahí seguramente hay intercambio de balas a menudo. La vida de este niño Julio Alvarado, de escasos 13 años, que haya estado sembrando pepitoria o haya estado talando o consiguiendo leña para su fuego, no merecía perderse. Claro. Herido su padre, herido su hermano menor de 11 años, muerto él, y es una víctima más, pero yo reitero, Julio Alvarado es un ser humano que merecía vivir y que tenía todo un futuro por delante, aún viviera en una zona de pobreza como la zona de adyacencia. No tendríamos que llegar a eso. Yo lamento que la decisión haya sido la movilización de tropas a la zona, porque eso es caer en el juego de los beliceños. Creo que Guatemala ha mantenido una posición pacifista a sus 4 puntos cardinales. Me parece un error la movilización militar, porque esto ya puede empezar a generar las condiciones de un conflicto entre dos naciones que están por resolver un diferendo. Me preocupa eso porque Guatemala tiene todas las posibilidades de acudir a los organismos internacionales y ejercer legalmente todos los derechos y que Belice sea llamado al orden. En ese contexto, a ver, ¿cuántos efectivos se están movilizando? 2.000. 3.000. Yo quisiera pensar, porque niños Alvarado, hemos visto que se mueren 6 en un hospital en Huehuetenango. Sí. En condiciones peores. Es decir, aquí tenemos general cerca de 20 muertos por violencia diaria. Y cuando hacemos números también en la decisión que se toma con esta movilización, con los recursos que hay, no termina uno de quedarse pensando, esto es coyuntural. Evidentemente es deleznable lo que pasa, pero realmente con todo lo que ha pasado, los problemas que tenemos, esta movilización es adecuada ante el problema que vivimos con Belice y lo que vivimos a lo interno. Desde mi particular punto de vista, no. Es más, no es correspondiente con lo que está sucediendo. O sea, los costos de movilización de 3.000 elementos a la zona de adyacencia son altísimos. Yo creo que el ejército de Guatemala no tiene que empezar a justificar su existencia con este tipo de maniobras. En el Congreso de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Paz, el mismo presidente Taracena, ya en comunicación con los presidentes de los congresos de Belice y del Reino Unido, para empezar a buscar caminos de solución creativos, inteligentes y dentro del marco legal. Yo creo que fue una precipitación mandar tropas a la zona. ¿No será que es una acción demasiado tardía? Porque si contamos que desde el 99 ha habido 15 incidentes y 10 personas han perdido la vida, entre ellas el niño de ayer, también se puede ver desde el otro lado. Sí, es una gran cantidad de elementos, pero ¿no será que lo que hay que cuestionar es la temporalidad? También. No podemos actuar intempestivamente, no podemos. Guatemala es una nación que ha ido adentrándose en las estructuras del derecho internacional. Es que a mí me convence el canciller, el señor ministro, cuando nos dice ya mucho, Guatemala está poniendo los muertos y nosotros no tenemos acusaciones de ese tipo del otro lado.